Una vez más estoy aquí con ustedes para meditar sobre la palabra de Dios, que podemos aprender mucho. Aquellos que están interesados, pues, podrán aprender muchas cosas y quitando los paradigmas religiosos y todas esas cosas que hemos aprendido por muchos años, contrarias al plan de Dios, pues, y poniendo atención a estas verdades grandes, podemos apreciar el mensaje del Señor para el fin del tiempo. Por ahora es un tema muy controversial, porque muchos todavía están confundidos acerca del rol de los 144.000 judíos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Para mí, la iglesia en los 2000 años no ha logrado el propósito de Dios. Y si seguimos en este rol, no lo logrará, porque tenemos la tendencia que en cientos de años, así como desapareció la influencia del cristianismo en el Medio Oriente y en esos países de Europa y otros países donde fluyó el evangelio en el primero, segundo, tercero, cuarto siglo, vaya a desaparecer. Pero ya el Señor tiene listo todo esto para terminar con el pecado. Tiene una fuerza especial que se llama los 144.000 profetas de Dios, que son los judíos del Nuevo Testamento, que salen de diferentes denominaciones, religiones, paradigmas, creencias de todo el mundo. Imagínense ustedes los católicos tratando de convertir a los musulmanes, los evangélicos tratando de convertir a los musulmanes, a los ateos, a los judíos. Tienen tiempo duro, no es posible, porque tienen demasiados paradigmas en la mente, pero él logrará lo que no ha logrado en los 2000 años con los llamados cristianos del Nuevo Testamento, lo logrará con 144.000 profetas de Dios ungidos por su Espíritu. Primero lo que quiero decir es que los 144.000 hablarán el testimonio de Jesús. Es su fuerza especial que utiliza para atraer millones y millones de personas al conocimiento del verdadero plan de Dios, la salvación, y hacerlos herederos del reino. Antes de considerar la misión de los 144.000, debemos considerar cómo Jesús selecciona a este grupo. Durante la gran tribulación habrá varios acontecimientos sorprendentes e inquietantes. Una de las mayores sorpresas será quiénes constituyen los 144.000. Jesús pasará por alto a la mayoría de los pastores, sacerdotes, rabinos, imanes, expertos religiosos y eruditos. En lugar de ellos, seleccionará a 144.000 personas comunes y corrientes, tanto hombres como mujeres de todo el mundo. Joel 2, versículo 28 al 30. Quienes servirán como sus portavoces. Si asumimos que la población del mundo se reduce aproximadamente a 6.000 millones de personas después que suenen las primeras 4 trompetas, y si asumimos que los 144.000 están distribuidos uniformemente alrededor del mundo, porque Dios ama a todos por igual. Uno de los profetas de Dios servirá aproximadamente 42.000 personas. Así será entregado el testimonio de Jesús a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Mateo 24, 14, Apocalipsis 12, 17 y capítulo 9, 19, versículo 10. Muchos cristianos están inconscientes de que los 144.000 serán elegidos de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 7, 4. Pero se avecina una gran sorpresa. Las 12 tribus de hoy no son las 12 tribus descritas en el Antiguo Testamento. El Padre reemplazó a los judíos del Antiguo Testamento por los judíos del Nuevo Testamento. Cuando Jesús estuvo en la tierra, el antiguo pacto fue abolido y en ese momento se estableció un nuevo pacto. Un judío del Nuevo Testamento es una persona que ha nacido de nuevo mediante el ministerio del Espíritu Santo. Millones de judíos del Nuevo Testamento viven hoy en la tierra. Una persona así está ansiosa por conocer la verdad, tiene un corazón honesto, ama a Dios con todo su corazón, mente y alma, y a su prójimo como a sí mismo. Jesús asigna a una persona a una de las 12 tribus del Nuevo Testamento cuando nace de nuevo. Por lo tanto, solo Dios conoce la tribu a la que pertenece cada judío del Nuevo Testamento. Cuando llegue el momento en que Jesús selecciona a los 144.000, tendrá muchas personas entre las cuales hacer su selección, porque hay más de 12.000 miembros dentro de cada tribu.
Observe cómo la Biblia indica que en los últimos días cada tribu tiene más de 12.000 miembros. De la tribu de Judá, 12.000 fueron sellados. Apocalipsis 7:5. Los 144.000 serán como profetas de Dios durante la gran tribulación. Si bien serán pocos en comparación con la población del mundo, serán como el pequeño ejército de 300 personas de Gedeón que liberó a Israel de la opresión de un enorme ejército medianita. Jueces 7:7, capítulo 6, versículo 5. Dios usó a Gedeón y sus pequeños ejércitos para que Israel supiera que el Señor mismo había proporcionado la victoria. Durante el tiempo de las 7 trompetas, Dios usará otro pequeño ejército para difundir su evangelio por todo el mundo. Lograrán un resultado que los cristianos no han logrado durante los últimos 2000 años. Jesús evangelizará a 6.000 millones de sobrevivientes a través de los 144.000 en tan solo 1260 días. Cuando Jesús selecciona a 144.000, se le aparecerá en una visión como Ezequiel. Jesús les dará un libro para comer, sus palabras para hablar. Compárese Ezequiel 3, versículo 1 al 4, con Apocalipsis 10, 8 al 11. Muchos cristianos no han considerado la distinción entre el judío, el del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Por favor, considere esto. Los judíos del Nuevo Testamento tienen un sumo sacerdote de la tribu de Judá, Hebreos 7, 12 al 21. Los judíos del Antiguo Testamento tenían un sacerdote de la tribu de Leví, Hebreos 7, 11 y versículo 12. Jesús es el sumo sacerdote de los judíos del Nuevo Testamento. Él sirve en el templo verdadero que está ubicado en el cielo, Hebreos 8, 1 y 2. Los judíos del Antiguo Testamento no tienen un templo porque los romanos lo destruyeron en el año 70 después de Cristo. Los judíos del Nuevo Testamento consideran que su ciudad capital es la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 3:12, Apocalipsis 2:12, 21:2. Incluso Abraham anticipó que Dios algún día construiría esa ciudad, Hebreos 11, 8 al 10, Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Los judíos del Antiguo Testamento consideran a Jerusalén como su ciudad capital. Los judíos del Nuevo Testamento no tienen nada que ver con el sionismo o el Israel moderno. El reino que espera heredar no se encuentra en Medio Oriente, en cambio estará en la tierra hecha nueva. Juan 18, 36 y 37, Mateo 5, 5. Los judíos del Nuevo Testamento viven según un nuevo pacto que inició Jesús, Lucas 22, 20, Hebreos 12, 22 al 24. Los judíos del Antiguo Testamento no pueden cumplir los requisitos del Antiguo Pacto porque no tienen templo, Deuteronomio 12. Pablo dice que los judíos del Nuevo Testamento tienen un conjunto de promesas y profecías mucho mejores que las que Dios le dio a los judíos del Antiguo Testamento, Hebreos 8, 6. Pablo describió a un judío del Nuevo Testamento diciendo: un hombre no es judío si lo es solo exteriormente, como resultado de la circuncisión de la carne. Ni la circuncisión es meramente exterior y física. No, un hombre es judío si lo es interiormente, y la circuncisión es circuncisión del corazón, pero el espíritu, no por el código escrito. La alabanza de un hombre así no proviene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 y 29. Compare con Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Los judíos del Nuevo Testamento creen que Dios los considera la simiente de Abraham y herederos de la promesa que le hicieron, Gálatas 3, 28 y 29. Los judíos del Antiguo Testamento también creen que son la simiente de Abraham, pero tienen que asumir su linaje porque no hay registro que prueben su descendencia. El ejército romano lo destruyó todos los registros genealógicos en el judío en el año 70 después de Cristo. Hay otros paralelos entre los judíos del Antiguo Testamento y los judíos del Nuevo Testamento que vale la pena considerar. Jesús liberó a los judíos del Antiguo Testamento de la esclavitud egipcia, Éxodo 12, 29, Lucas 2, 1 al 6. Jesús libera a los judíos del Nuevo Testamento de la esclavitud del pecado a través de su poder interior, Romanos 6, 20 al 22, 2 Corintios 5, 17, Gálatas 6, 15. Note que estoy dando versículos para que lo registren. Vean por sí mismos. Lo que le estoy diciendo es verdad. Después que los judíos del Antiguo Testamento atravesaron el Mar Rojo, ya no eran esclavos del faraón. Después de que los judíos del Nuevo Testamento nacen de nuevo y pasan por la tumba de agua del bautismo, ya no son esclavos de Lucifer. Romanos 6, 3 al 5.
versículos 14 al 18. Dios no permitió que la primera generación de judíos del Antiguo Testamento entrara en Canaán porque no tenían fe en Él. Él incluso, después de que cruzaron el Mar Rojo y Dios los alimentó con maná del cielo durante sus 2 años, no creerían que Él podría derribar los grandes muros de la ciudad de Canaán. Dios se enojó con su incredulidad y la primera generación de judíos del Antiguo Testamento murió en el desierto a causa de su falta de fe. Salmos 95, 10 y 11, Hebreos 3, 19. Los judíos del Nuevo Testamento entienden que no entrarán a la tierra prometida de la Nueva Jerusalén a menos que mantengan una fe no negociable en Dios. Hebreos 1, 11, 6. Una fe no negociable en Dios significa obedecer a Dios sin tener en cuenta las consecuencias, confiando en que Él hará que todas las cosas ayuden a bien. Romanos 8, 28. Dios cumplió su promesa, llevó a los descendientes de Abraham a la tierra que había prometido, pero los judíos del Antiguo Testamento no pudieron quedarse allí debido a la apostasía. Hasta ahora los judíos del Nuevo Testamento no han recibido la tierra que Dios prometió darle a Abraham, pero creen que heredarán la tierra, que incluye todo lo por medio de los descendientes de todo lo que se le ha prometido a los descendientes de Abraham. Dios sostuvo milagrosamente a los judíos del Antiguo Testamento durante 1500 años, desde 1437 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Ha sostenido milagrosamente a los judíos del Nuevo Testamento durante los últimos 2000 años, desde el año 30 de Cristo hasta el presente. Los judíos del Antiguo Testamento anticiparon y todavía anticipan un Mesías que sería un mortal común y corriente. Los judíos del Antiguo Testamento eran monoteístas. Creían que hay un Dios y que Dios no podría venir a la tierra como el Mesías. Los judíos del Nuevo Testamento creen que Jesús es el Mesías y que el Padre es Dios Todopoderoso y que Jesús es su Hijo y que a través de su Espíritu Santo hace obras en la tierra. Algunos judíos del Nuevo Testamento creen que Jesús es un miembro coeterno, distinto y separado de la deidad junto con el Padre. Los judíos del Nuevo Testamento anticipan que dos dioses o dos poderosos, como es el Padre y el Hijo, regresarán gloriosamente, el Padre y el Mesías, quien se sentará a la diestra del Padre en la segunda venida. Mateo 26, 64, Apocalipsis 6, 16 y 17. Los judíos del Antiguo Testamento creían que el camino a la vida eterna era a través de la justicia propia. Mateo 19, versículo 16 al 26. Es decir, los pecadores alcanzaban la salvación mediante una estricta conformidad con las leyes de Moisés y los 10 mandamientos. Si un justo tenía alguna deficiencia ante Dios, la justicia de Abraham la compensaría. Mateo 23, 15, Génesis 15, 6, Lucas 3, 8. Los judíos del Nuevo Testamento creen que las leyes levíticas fueron temporales desde el principio. Era una sombra representante de los acontecimientos por venir. Jesús abolió el código levítico, inició un nuevo pacto y murió en la cruz. Lucas 22, 20, 2 Corintios 3, 6, Colosenses 2, 9 al 30 y capítulo 3, versículo 1. Además de esto, algunos judíos del Nuevo Testamento creen que Jesús no abolió los 10 mandamientos en la cruz porque funcionan como un pacto o promesa. Creen que los 10 mandamientos describen el comportamiento natural de una persona cuando se elimina su naturaleza pecaminosa y las leyes de Dios están escritas en su corazón y mente. Hebreos 8 del versículo 10 al 12. Si tú eres judío del Nuevo Testamento, has nacido de nuevo. Entiende que mientras la naturaleza pecaminosa permanezca dentro de ti, debes vivir en un estado de humildad. Mateo 5, 5, Proverbios 6 del 16 al 19. Tarde o temprano, algún pecado te hará tropezar. La naturaleza pecaminosa no permitirá que una persona nacida nueva viva en perfecta conformidad con la voluntad de Dios por mucho tiempo. Primera de Juan 2:1 y versículo 2, capítulo 5, versículo 10. Sin embargo, si pecamos y realmente nos arrepentimos, si estamos dispuestos a hacer restitución si es necesario para corregirlo, Jesús está dispuesto a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Primera de Juan 1:9. A través de la fe en Dios y el poder interior del Espíritu Santo, los judíos del Nuevo Testamento saben que la victoria sobre cualquier pecado es posible y los frutos del Espíritu se prometen a todos los vencedores. Gálatas 5, 22 y 23.
Los judíos del Antiguo Testamento anticiparon y todavía anticipan que Dios establecerá su reino en la tierra. Los judíos del Nuevo Testamento anticipan que Dios establecerá su reino en la tierra, pero solo después de que haya destruido a los malvados y haya purificado la tierra del pecado mediante el fuego. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Muchos cristianos han oído hablar del nuevo pacto que Jesús implementó, pero pocos comprenden sus ramificaciones. Mientras estuvo en la tierra, Jesús puso fin al pacto original hecho con los descendientes de Abraham, Éxodo 19, 4 al 6, Levítico 26, Deuteronomio 28, al iniciar un nuevo pacto, Lucas 22, 20. Es importante entender que Jesús no hizo un nuevo pacto apresuradamente o arbitrariamente. Dios prometió un nuevo pacto 600 años antes, cuando envió a Israel a Babilonia. Ver Jeremías 31, 31, Hebreos 8, 8 y 9, capítulo 9, versículo 15. El Padre planeó implementar un nuevo pacto desde el principio, porque desde el principio tenía la intención de unir a judíos y gentiles que creían en Jesús en un solo cuerpo de creyentes. Efesios 3, 4 al 12. El Padre planeó antes de que el mundo fuera creado que la salvación se basaría en el ministerio, la vida y la muerte de Jesús. Es por eso que el antiguo pacto tenía una disposición de extinción desde el principio. Colosenses 2, 9 al 3. Revelación progresiva. El Padre se revela a sí mismo y sus planes en pequeños pasos a lo largo del tiempo. Sabemos mucho más hoy sobre los caminos y planes de Dios que Moisés o David. Antes de que Jesús creara el mundo, el Padre planeó abolir su pacto con Israel para que se pudiera establecer un nuevo pacto en su lugar. Pablo dijo, seguramente habéis oído acerca de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para vosotros, es decir, el misterio que me ha sido revelado por revelación, como ya os de Cristo. Brevemente, así pues, leyendo esto podréis comprender mi comprensión del misterio de Cristo, que entre otras generaciones fue dada a conocer a los hombres como ha sido revelada por el Espíritu, a los santos apóstoles y profetas de Dios. Este misterio es que por el Evangelio los gentiles son herederos juntamente con Israel, miembros de un solo cuerpo y partícipes juntos de las promesas en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3 del versículo 2 al 6. Desde el principio el Padre ha amado al mundo entero y diseñó que todo aquel que quiera pueda ser miembro del reino de Dios. Dios eligió a los descendientes de Abraham para enseñar al mundo acerca de su amor y su reino venidero. Pero Israel fracasó. Después de que Jesús vino a la tierra y estableció el nuevo pacto, Dios ya no necesitaba a los descendientes biológicos de Abraham. En cambio, Dios creó un nuevo Israel compuesto de todo aquel que quiera. Pablo explicó los planes del Padre a los gentiles con verso en Éfeso diciendo, mas ahora en Cristo Jesús vosotros, los gentiles, que antes estaban lejos del Padre, habéis sido acercados al Padre por la sangre de Cristo, porque Él mismo, Jesús, es nuestra paz. Él, quien hizo de los dos reinos, judíos y gentiles, un reino y destruyó la barrera, el antiguo pacto. El muro divisorio de enemistad aboliendo en su carne la ley levítica, con sus mandamientos y preceptos. Su propósito era crear en sí mismo un solo hombre nuevo de las dos naciones, haciendo así la paz y en este solo cuerpo de personas reconciliar a ambos con Dios mediante la cruz, en la cual Él hizo morir a su hostilidad religiosa. Él, Jesús, vino y predicó paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y paz a los que estaban cerca, los judíos, porque por Él ambos, judíos y gentiles, tenemos acceso al Padre por un solo Espíritu. Por lo tanto, vosotros, los gentiles, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo de Dios, judíos del Nuevo Testamento y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús mismo. Efesios 2, el 13 al 20. El nuevo pacto puso fin a los sacrificios y ofrendas del antiguo pacto. También puso fin a la importancia de ser descendiente biológico de Abraham. Por supuesto, los judíos del Antiguo Testamento consideraban y hoy todavía consideran que el nuevo pacto era blasfemo. Intentaron matar a Pablo por hacer declaraciones incendiarias contra el antiguo pacto. Hechos 23, versículos 20 y 21. Sin embargo,
Pablo no podría haber descrito el nuevo pacto más claramente cuando escribió: no hay que judío, ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3:28. El nuevo pacto creó un nuevo Israel, un cuerpo seleccionado de todo aquel que él cree no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Juan 3:16. También verá Apocalipsis 22:17. Debido a que eso valió el antiguo pacto e implementó el nuevo pacto con su sangre, todo aquel que quiera ahora puede ser heredero de Abraham a través de la fe en Jesús. Los herederos de Abraham no son personas nacidas de la carne, sino del Espíritu. Juan 1, 12 y 13. Romanos 8, 14. Romanos 9, 8. La salvación viene a través de la fe en Dios, no a través de la herencia biológica. Hebreos 11, 6. Dios le prometió a Abraham: en cuanto a mí, este es mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones, incluyendo muchas naciones además de Israel. Haré a tu descendencia tan numerosa como a las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Y a través de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Toda la tierra de Canaán, donde ahora eres extranjero, te la daré, y a ti y a tu descendencia después de ti en posesión perpetua, y yo seré su Dios. Génesis 17, 4, capítulo 26, versículo 4, capítulo 17, versículo 8. Este pacto no se ha realizado. Sin embargo, mirando hacia el futuro, Dios le mostró a Juan el cumplimiento de su promesa a Abraham. Juan describe: después de esto miré, y delante de mí había una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero. Llevaban túnicas blancas y sostenían ramas de palmas en la mano. Apocalipsis 7:9. Durante la gran tribulación, una multitud innumerable de creyentes en Jesús vendrán de muchas naciones y serán contados como los descendientes fieles de Abraham. La promesa original de Dios a Abraham incluye a los gentiles, el pueblo de muchas naciones. El nuevo pacto hace esto posible porque Jesús abolió el muro que separaba a judíos y a gentiles. Ahora, todos los que viven por fe son contados como hijos de Dios. Efesios 2:14. Esto es lo que Pablo quiso decir cuando escribió: todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Finalmente, 25 años después de la ascensión de Jesús, Santiago, el presidente de la iglesia, en ese momento entendió que las 12 tribus del antiguo pacto habían sido reemplazadas por 12 tribus pertenecientes al nuevo pacto. Dirigió a su epístola a los judíos del Nuevo Testamento diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus esparcidas entre las naciones, debido a la persecución de judíos y romanos. Saludos, hermanos míos, tened por puro gozo el que os encontré ante pruebas de diversas índoles. Hermanos míos, como creyentes en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no muestren favoritismo. Santiago 1:1, capítulo 2, versículo 1. Durante la gran tribulación, Jesús hablará a través de los 144,000 profetas, y el mundo entero escuchará el testimonio de Jesús. Si asumimos que los 144,000 se distribuirán uniformemente entre una población de aproximadamente 6,000 millones de personas, los que sobrevivieron las primeras 4 trompetas, habrá una proporción de aproximadamente un profeta por cada 42,000 personas. Para poner esta proporción en perspectiva, supongamos que la población de los Estados Unidos después de la 4ª trompeta es de 250 millones. Estados Unidos tendría alrededor de 6,000 de los 144,000, y la India, con 1,000 millones de supervivientes, tendría alrededor de 24,000 profetas de Dios de los 144,000. Para confirmar su nombramiento divino, Jesús les dará a los 144,000 una infusión del poder del Espíritu Santo nunca antes vista. Harán toda clase de milagros a voluntad, incluso reteniendo la lluvia, como lo hizo Elías. Santiago 5:17. Estos tienen poder para cerrar los cielos, para que no llevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlos en sangre, y herir la tierra con todas las plagas cuantas veces quieran. Apocalipsis 11:6. Es importante entender que antes de que los 144,000 reciban el poder divino y comiencen su ministerio, Dios primero eliminará su naturaleza pecaminosa y sellará sus corazones para que no usen este asombroso poder de manera inapropiada.
A los 144,000 se les darán corazones puros antes de que comiencen su trabajo. Esto sucederá cuando Jesús elimine su naturaleza pecaminosa. Apocalipsis 7:3. Los 144,000 estarán dedicados a la gloria de Dios. Sus motivos serán puros y sus acciones serán desinteresadas, tal como Jesús cuando estuvo en la tierra. Según Pablo, cuando una persona nace de nuevo y recibe el sello de Dios, este sello de propiedad no es visible para el mundo, pero el mundo notará una vida transformada por el poder divino porque hay un cambio en sus palabras y conducta. Ahora es Dios quien nos hace firme a nosotros y a vosotros en Cristo. Él nos ungió, nos puso su sello de propiedad y puso su espíritu en nuestros corazones como depósito, garantizando lo que está por venir. Según de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Cada creyente nacido de nuevo recibe un depósito del poder del Espíritu Santo cuando se entrega para obedecer a Jesús. Este depósito de poder transformarse santifica al pecador. Cuando Jesús sea los 144,000, su depósito estará completamente lleno. Es decir, Jesús quitará su naturaleza pecaminosa y serán totalmente santificados. Los 144,000 estarán libres del poder tentador del pecado como Adán y Eva antes de caer. Una vez que a una persona se le quita su naturaleza pecaminosa, no vivirá en un estado en el que su naturaleza pecaminosa y espiritual estén en conflicto. Romanos 7:5, capítulo 8, versículo 11. Una persona sin naturaleza pecaminosa naturalmente hará la voluntad de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Esto es completamente diferente de la experiencia humana actual. Romanos 7, 20 y 21. Después de que Jesús elimine su naturaleza pecaminosa, cumplirá este pacto con ellos. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquel tiempo, declara el Señor, pondré mi ley en su mente y lo escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8:10. Juan llama a los 144,000 primicias, Apocalipsis 14:5, porque serán los primeros en experimentar este pacto. Los 144,000 serán los primeros en ser liberados de su naturaleza pecaminosa. La realmente buena noticia es que Jesús promete liberar a todos. Todo aquel que quiera puede disfrutar de sus pactos si está dispuesto a vivir por fe. Apocalipsis 13:10, 1 Juan 5:4. Las prostitutas, los adictos, los asesinos, los estafadores y los depredadores serán sellados tal como los 144,000 después de que le muestren a Jesús están dispuestos a vivir por fe y obedecer su evangelio. No conozco amnistía que ofrezca más. La mayoría del clero despreciará a los 144,000 porque Jesús dirá cosas a través de ellos que enfurecerán al clero. Lo mismo sucedió cuando Jesús estuvo en la tierra. El Padre habló por boca de Jesús y el clero de Israel estaba tan indignado que conspiraron para matarlo. Hechos 3:15, Juan 12:49 y 50. Los 144,000 responderán a cada cargo y acusación con palabras que no pueden ser derrotadas porque Jesús será el que hablará. El mundo entero escuchará el testimonio de Jesús con claridad y autoridad. Apocalipsis 1:9, 12, capítulo 10, versículo 17, capítulo 19, versículo 10. Los 144,000 exaltarán a Jesús de la misma manera que Jesús saltó al Padre. Presentarán verdades bíblicas. La verdad bíblica provocará una tormenta de controversia porque los 144,000 la usarán para exponer y confrontar toda doctrina falsa. El testimonio de Jesús y la verdad bíblica enfurecerá casi todo, pero las personas de corazón honesto dentro de cada sistema religioso eventualmente despertarán y lo aceptarán. El poder habilitador del Espíritu Santo hará que muchos reconozcan la voz de Jesús hablándole a través de los 144,000. Juan 10, versículo 27. Quienes serán atacados, perseguidos, castigados y acusados de blasfemia. Al final, la mayoría, si no todos, serán asesinados. Recuerde que Jesús, Juan el Bautista, 9 de los 12 apóstoles y la mayoría de los profetas de Dios fueron asesinados por hablar las palabras que Dios les dio que hablaran. Mateo 23:37. Después de que ocurran los primeros juicios, las 4 trompetas y los sobrevivientes estén en estado de shock, los líderes religiosos proclamarán en voz alta que la ira de Dios ha caído debido a la maldad del hombre. Afirmarán falsamente que se producirá más juicio a menos que el mundo entero cambie inmediatamente su comportamiento. Los 144,000 refutarán actualmente a estos líderes religiosos, declarando que no habrá más juicios durante los próximos 2 años y medio.
Y cuando la quita trompeta ocurra, no será un juicio que produzca destrucción global. La gente estará confundida. La gente cuestionará quién está diciendo la verdad. Esta controversia llevará a personas de corazón honesto a buscar en la Biblia, porque la Biblia es la única escritura sagrada en la tierra que revela la verdad sobre Dios, su carácter, caminos y planes. Bueno, este pequeño meditación y estudio pues les va a ayudar mucho a entender bien quiénes son los 144,000. Fuerza especial. Y dentro de esos 144,000 no le está hablando al clero de las religiones, sino a la persona común. Así como 12 apóstoles fueron personas comunes, así también los 144,000 salen de todas las naciones, tribus y lenguas que pertenecen al Israel de Dios. Otra vez le doy gracias al Señor por haberme permitido estar con ustedes y espero que los siga bendiciendo, guardando, y si pues les ha despertado el interés de estudiar la palabra y cambiar de paradigma, bueno, que el Señor lo bendiga y siga estudiando. Aquí lo espero. Una oportunidad más que me da para dar testimonio de su palabra y ser uno de sus paladines en estos tiempos de apostasía. Adiós.